Sí, ya, sí se ve. Sí, sí. Ya, está bien. Eh, me estaban comentando algunos compañeros, creo que necesitan un poco de ayuda, ¿no? Y accedí a ayudarles como quedamos y la primera parte, ¿no? Lo que entra en los primeros capítulos del ingeniero es parte teórica. Y esa parte de la teoría no creo que haya mucha susceptibilidad ni tampoco ninguna duda, ¿no? Directamente estaríamos entrando a lo que es la parte práctica. Lo que es el primer capítulo práctico empieza desde las resistencias al movimiento. Eso debía avanzar ya con el ingeniero, ¿no? O no todavía. Me dijeron que tu examen es hasta el capítulo 6. ¿Cómo es eso? ¿Me podrían complementar? Sí, Auxi, hasta el tema 6 es. El tema 6 es hasta distancias de visibilidad, ¿no? O alineamiento horizontal más es. Ya, de todas formas, Distancias de visibilidad, Auxi. ya, de todas formas, vamos a hacer breves repaso ya, porque eso del primer parcial no es mucha novedad, es pura teoría, es lo que sí tienen que hacer, ¿no? Habitualmente siempre sabe ser en dos sesiones, la parte teórica y la parte práctica, el examen. En la parte práctica entra lo que les voy a indicar, en la parte teórica tienen que siempre lo que se ha compartido el ingeniero y también el manual de la ABC, ¿no? Entonces empecemos. Resistencias al movimiento. Es lo primero que tendrían que saber, ¿no? Aquí yo tengo un pequeño formulario, ¿no? Ya está desglosado. Aquí, de todo lo que tienen que saber para este capítulo, ¿no? En los ejercicios es prácticamente seguir todo el formulario, no hay más. Uno que otro cambio de unidad, cambio de variable, no hay más, no es cosa del otro mundo. Pero siempre es bueno tener un poco de práctica. Así que elaboró un problemita en la cual incluye todo, ¿no? Quizá tal vez ya deben estar aplicando también esta parte. Entonces, ¿qué nos dice aquí el primer ejemplo? Nos pide determinar la resistencia específica total para un ómnibus de dimensiones ancho 400 centímetros, altura 350 centímetros. Además, el peso del vehículo es de 9 toneladas y con una potencia de 140 caballos vapor. El vehículo se encuentra a una velocidad de 70 kilómetros por hora, con marcha directa, considerando que es un vehículo nuevo que circula en una rampa de 2.200 metros y un desnivel de 90 metros. Adicionalmente, se tiene el peso sobre la rueda de 183, es aquí, perdón, 183 kilogramos y la presión de inflado de las ruedas de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El vehículo de tracción trasera. Entonces, prácticamente aquí ustedes ya tienen, ¿no?, el desglose total. Hay dos diferencias, ¿no?, de resistencias. Una, la resistencia total, ya, para su facilidad R mayúscula va a ser resistencia total, ¿no? Total nomás, ¿no? Resistencia total o resistencia, cualquier resistencia va a ser con R mayúscula. Y hay otro que es la resistencia específica, que es con R minúscula, ¿ya? Hay dos diferencias, ¿ya? La resistencia, que sería normal, la total, mayúscula, y la resistencia específica. Entonces, aquí nos está pidiendo determinar la resistencia específica total, ¿sí? No, si nos vamos a nuestro formulario en esta parte, aquí tenemos la resistencia total, ¿no? La resistencia total se divide en dos partes, ¿no? Las resistencias ordinarias, la cual consiste en resistencia a la rodadura, resistencia al aire, a la transmisión, y las resistencias accidentales, ¿no? Según las características del terreno que exista, sea por curva, pendiente o por inercia.
Ahora, ¿qué es la resistencia específica? Lo que le hace aquí, ¿no? Resistencia específica. Prácticamente es solo la resistencia total, ¿no? Entre el peso del vehículo, nada más expresada en kilogramos sobre tonelada. Entonces, el formulario hay dos. En la parte teórica les enseña a calcular puras resistencias, totales resistencias de cada uno, ¿no? Mayúscula. También podemos calcular de la manera la resistencia específica, R minúscula, ¿no? R minúscula que tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí en el problema nos está pidiendo resistencia específica total. Entonces, tendríamos que aplicar cualquier fórmula que esté en mayúscula y dividirnos entre su peso. Pero para que no haya complicaciones, en aquí ya está desglosado, así para calcular las resistencias específicas, ¿no? De cada uno. Entonces, empecemos, ¿no? Prácticamente la primera resistencia, ¿qué sería? Aquí vamos a colocar como conjunto solución, ¿no? Oxy, ¿puede grabar la clase? Ya, está bien. Aquí vamos a poner como solución, un momento, por favor. Ya está, estamos aquí con solución. Ahora, aquí, bueno, me van a perdonar un poco, estoy haciendo en Word, ¿no? A medida que cuando estemos resolviendo todo este ejercicio, se lo pueda guardar y les voy a enviar el archivo. Hay muchos programas, muchos paquetes en los cuales sirven como pizarra virtual, pero no, ninguno tiene la facilidad, ¿no? Algunos son complicados y son de pago. Y algunas funciones se bloquean y solo ocasionan que se vuelva un poco lento, que o sea, no lo recomiendo yo, ¿no? Así que prefiero hacerlo en Microsoft Word. Ahora, aquí, como solución. Antes de la solución, lo primero es que tenemos que interpretar el enunciado, ¿no? Recuperar lo que es los datos. Todos los datos tenemos que recuperar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos que, nos está diciendo que es un omnibus, de dato es un omnibus, ¿no? Omnibus de, ¿no? 0.4 metros, ¿no? De ancho. ¿Qué más nos dice que es? Y tiene una altura de 0.35 metros. Listo. ¿Qué más nos está diciendo aquí? Algo que más que nos está pidiendo, que nos dice es que aquí el vehículo tiene un peso de 9 toneladas, ¿no? El peso nosotros vamos a interpretar como una P mayúscula, ¿ya? Una P mayúscula, lo cual va a ser de 9 toneladas. Y con una potencia de 140 caballos vapor. La fórmula de potencia en este capítulo, solo en este lo vamos a nombrar como NE. Eso según el formulario que nos está anticipando, ¿no? N es de 140 caballo vapor. ¿Qué más? La velocidad, ¿no? Tenemos una velocidad de 70 kilómetros por hora. ¿Qué más? Aquí estamos. Marcha directa. Dice que el camión tiene una marcha directa, ¿no? Luego vamos a saber para qué nos está dando todos los valores. Considerando que el vehículo es nuevo, entonces, como el ómnibus de estas dimensiones, aparte de eso, es nuevo. Hay que saber, ¿no? Ómnibus nuevo. Nuevo. ¿Qué más? El ómnibus es nuevo y circula en una rampa de 2200 metros. Entonces, longitud de rampa va a ser igual a 2200 metros.
y un desnivel de 90 metros. Hasta ahí ya tenemos la interpretación. ¿Qué más? Adicionalmente, se tiene el peso sobre la rueda de 183 kilogramos. Entonces, peso de la rueda va a ser igual a 183 kilogramos. Y la presión de inflado es P sub O, igual de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya tenemos todo, ¿no? Finalmente, el vehículo tiene tracción trasera, marcha directa y tracción trasera. Solo nos proporciona esos datos. Entonces, con eso nosotros ya podemos resolver, ¿no? Listo. Entonces, aquí nos vamos a nuestro formulario. Dice que aquí, para hallar la resistencia total específica, ¿no? Que es R sub T, tengo que hallar primero cada resistencia, ¿no? Que me está pidiendo y sumar. Así ya tengo la resistencia total específica. Está por orden en el formulario, entonces solo sería reemplazar. Entonces, primero sería 2.1, en este caso sería las resistencias específicas ordinarias. Sería aquí la solución. Entonces, ¿la solución cuál sería? Solución. Siempre hacer de manera ordenada, ¿no? Así que no se pierda ningún valor, ¿no? Resistencias, ¿no? Inciso A, digamos. Resistencias específicas ordinarias. ¿Cuáles están en las resistencias específicas ordinarias? Creo que sean ingleses. Si nos vamos a nuestro formulario, las resistencias específicas ordinarias existen, son dos, ¿no? Aquí clarito ya nos está diciendo. Es resistencia a la rodadura, al aire, a la transmisión. Luego vamos a calcular las resistencias accidentales. Entonces vamos a nuestra fórmula. Resistencias específicas a la ordinarias, perdón. La primera resistencia específica a la rodadura. Entonces, resistencia específica a la rodadura tenemos dos fórmulas. Por los dos hay que calcular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, inciso resistencia específica a la rodadura. El A.1, según el ingeniero Andreu, ¿ya? Hay dos funciones las cuales tenemos que hacer. El ingeniero Andreu prácticamente ha desarrollado una fórmula en la cual en esta resistencia específica a la rodadura, resistencia específica minúscula, ¿no? R sub minúscula, a la rodadura R, en la cual está incluyendo dos variables fundamentales, ¿no? Lo que es la velocidad y la presión de inflado. Sí o sí, estos dos valores tienen que tener para hacer la aplicación de la forma según el ingeniero Andreu. Es una pregunta teórica más, ¿no? En la cual el ingeniero pregunta, ¿cuáles son las variables fundamentales que influyen en la determinación de la resistencia específica a la rodadura, ¿no? Entonces ya tendrían que argumentar en esa parte. La resistencia a las rodaduras se puede determinar por dos formas, sea el ingeniero Andreu y es el ingeniero Kahn, ¿no? El ingeniero Andreu puede determinar mediante dos valores o variables fundamentales, lo cual es la velocidad y la presión de inflado, ¿no? Esas dos. Y el ingeniero Kahn, lo cual influye también la velocidad, no incluye la presión de inflado y el peso de la rueda. Esas son las preguntas teóricas que a veces sabe preguntar el ingeniero, ¿no? Como es una parte teórica, entonces solo es reemplazar. Además, aquí en el formulario también le está dando un poco, ¿no? De la notación que tienen que manejar para cada fórmula, ¿no? La resistencia específica a la rodadura nos va a dar en kilogramos sobre tonelada directamente. La velocidad en kilómetros hora y el peso de la rueda en toneladas. Presión de inflado del neumático en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores en esta fórmula. Ustedes se dan cuenta aquí, ya lo tengo. La presión de inflado, ¿cuánto es? Aquí hemos colocado. Presión de inflado es 1.5
5. Ya estoy reemplazando. La velocidad es de ¿cuánto? De 70 kilómetros hora. Presión de inflado, ¿cuánto es? 1.5. Hasta ahí ya tendríamos lo que es determinado, ¿no? En fórmula para determinar la resistencia específica a las rodaduras según el ingeniero Andreu. ¿Será me lo pueden calcular, por favor, cuánto sale esto? $23.33. 23.3, con 3 decimales, por favor. Eso más les pediría, ¿no? Porque el ingeniero sí o sí pide, ¿no? 23.5. 33.5. ¿Eso qué unidades sería? Sería en kilogramos sobre tonelada. Listo. Eso es todo lo que tendríamos que hacer para determinar la resistencia a las rodaduras según el ingeniero Andreu. Ahora nos vamos para, según el ingeniero Kam. El ingeniero Kam nos dice que las variables que influyen también en este punto no solo la presión de inflado, también el peso sobre la rueda. Entonces, aquí tenemos la fórmula del ingeniero Kam y reemplazamos. Pesos de la rueda, ¿cuánto es? Vamos aquí arriba, el peso de la rueda me está diciendo que es 183 kilogramos, ¿no? Pero en mi formulario vemos que el peso de la rueda tiene que ser en toneladas. Entonces aquí en 183 no puedo yo colocar. Sería 0.183, ¿no? Esto está en toneladas, ¿no? Es lo que peso de la rueda aquí yo tengo que es igual a 183 kilogramos, pero en toneladas, ¿cuánto va a ser? Solo lo dividimos entre 1000, ¿no? Entonces, colocamos 0.183 en este valor. Pues la rueda 0.083, lo propio aquí, ¿no? Y la velocidad, que es 70. Presión de inflado, tenemos presión de inflado o presión de la rueda es 1.5. Hasta ahí, ¿cuánto les da? Podrían calcular 14.098 me sale Oxy. 0.98. Por favor, verifiquen eso, tiene que cumplirlos con todo, ¿no? Sí, eso sale. Ya, perfecto, Y- está bien, no hay ningún problema entonces. Entonces, aquí tenemos dos rodaduras, ¿no? Si nos diría aquí el ingeniero solo calcular la resistencia a la rodadura, ya estaríamos aquí por concluido, ¿no? Pero no, me está pidiendo todo. Entonces, aquí tengo dos. Y uno de estos dos tengo que seleccionar, ¿no? El ingeniero siempre recomienda considerar siempre el mayor, ¿no? Entonces, aquí podemos colocar una observación, decir que seleccionamos el mayor, ¿no? Listo. Entonces, aquí tenemos la resistencia de la rodadura, que es igual de 23.335. Hasta ahí no creo que haya alguna duda, ¿no? Aclararles, ¿no? Que el ingeniero a veces siempre pregunta diciendo cuáles son las variables fundamentales. Ustedes ya lo tienen, ¿no? Cada ingeniero utiliza, ¿no? Uno utiliza la velocidad, presión de inflado, el otro incluye más, además de lo que hemos mencionado, el peso sobre la rueda. Hasta aquí ya hubiéramos calculado lo que es la resistencia específica a la rodadura, ¿no? Ahora nos vamos a ir al siguiente formulario, lo cual nos está diciendo calcular la resistencia por aire, ¿no? Aquí quiero aclararles algo muy importante, ¿no? En la teoría del ingeniero hay tres ecuaciones, ¿ya? Tres ecuaciones para determinar la resistencia al aire. No puedo usar los tres, solo puedo usar uno.
¿ya? Más que todo varía en las unidades, eso podría decir. La ecuación fundamental es la que está en primera parte, ¿no? Nos da también aquí, ¿en qué unidad debe usar cada valor? ¿Qué se llama, no? Cada variable. Pero aparte, ¿no? Dice que también ha desglosado una fórmula donde ha reemplazado el peso del aire a 1.255, ¿ya? Ha reemplazado ese peso de aire. Y pero el peso específico del aire, ese aire siempre, sí o sí cumple a 15 grados y 760 millones de mercurio, ¿no? Si esa es mi condición que me está haciendo cumplir, puedo aplicar esta ecuación, ¿ya? Pero esto con estas unidades, ¿ya? Donde el peso víctima es en toneladas, la velocidad tiene que estar en metros sobre segundos, muy importante esta velocidad, ¿no? Y el cociente de forma que está en metros, y el área es la superficie frontal metro cuadrado. Pero no, nosotros no utilizamos la velocidad en metros sobre segundos, nosotros utilizamos la velocidad en kilómetros sobre hora. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Es desarrollar, reemplazando unidades, la siguiente expresión. Entonces, con esta expresión nosotros ya podemos determinar, ¿no? La fórmula sin ninguna forma, pero sin tener que cambiar la unidad con esto, ¿no? No quedarse en querernos reemplazar aquí al de arriba, utilizando la velocidad en metros o en kilómetros por hora, ya está de entrada mal. Cada fórmula es muy diferente, ¿no? Ahora, no siempre les va a decir que el aire cumple a este peso específico. ¿Qué tal si les va a decir la densidad o el peso específico del aire es 2? Entonces, esta fórmula y esto ya no sirve para esa densidad. Volvería aquí al primero. Es lo que tiene que tener importante. Si no les da, en otras palabras, el peso específico y solo les da los demás valores, pueden con toda seguridad trabajar estas dos fórmulas, ¿no? Lo más garantizado si trabaja una velocidad en unidad de kilómetros por hora, esta es. Pero si en caso les da el peso específico del aire, ¿no? Entonces, esto descarto y empezaría a trabajar con esto, ¿no? Obviamente aquí tendría que transformar la velocidad. Entonces, según nuestros datos, no tenemos el peso específico del aire, ¿no? No nos da. Aquí, si tenemos nuestros datos, no nos da, ¿no? Y ver a ver la densidad o el peso específico del aire. Entonces, nosotros nos vamos a trabajar directamente con esta expresión, ¿ya? La cual nos está expresando la velocidad en kilómetros por hora. Utilizamos esta expresión y listo. Antes vamos a copiar la resistencia por aire. Resistencia específica y la resistencia por aire. Esta expresión no me sirve, entonces busco, ¿no? Como no me está dando el peso específico del aire, entonces puedo utilizar esto, pero no. Es mucho transformar la velocidad en metros. Entonces utilizar la que ya está transformado, la velocidad en kilómetros hora, ¿no? Aunque es un rato, pero a veces los decimales hace variar. Nos vamos a aplicar esta forma. La resistencia específica por aire está dada, ¿no? En este caso, por la siguiente expresión. La resistencia específica del aire va a ser igual a C sub X, que es el coeficiente de forma, área de la superficie frontal, la velocidad y el peso del vehículo. Listo. Vamos ahora a nuestro formulario. ¿Qué es lo que nos está diciendo? C sub X necesitamos el coeficiente de forma. Coeficiente de forma, si en caso que no me da, dice que debo buscar en la tabla 5.1. Más aquí abajo hay dos tablitas, 5.1 y 5.2. Están igual en su parte teórica del ingeniero, ¿no? Una forma nos dice que hay para todo tipo de vehículo, ¿no? Ómnibus o camión, ¿no? Pero recuérdense que también hay una expresión, ¿no? Para allá el área de la superficie. Por favor, les pediría un poco que sus micrófonos lo apaguen, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta aquí, en la tabla 5.1 puede terminar
coeficiente de forma, C sub X, según nuestra característica que nos dan. Dice que es, ¿no?, un omnibus, ¿no? Omnibus. Entonces, el coeficiente de C sub X, ¿cuál va a ser? De la tabla 5.1. Esto nos lo vamos a copiar. De la tabla 5.1, el coeficiente de forma, o C sub X, va a ser igual, para un omnibus va a ser de 0.7 a 0.9. Ese valor, ¿ya? De 0.7 a 0.9 tendría que usar. Aquí lo voy a resaltar con color amarillo, porque están estos dos valores. Entonces yo puedo adoptar aquí una variable, ¿no? Aquí directamente de C sub X va a ser igual, entonces desde 0.7 a 0.9. Puedo tomar 0.7 o puedo tomar 0.9. O intermedio, yo lo voy a poner de 0.8, ¿no? Aquí yo puedo colocar también, digamos, de la tabla, ¿no? Tabla 5.1, adopto C sub X de 0.8, ¿no? Listo. Esto es lo que puedo hacer. Listo. ¿Qué más? Ya tengo C sub X. Ahora necesito S. S, ¿de dónde voy a obtener? Me voy al formulario y den secuencia. S es el área de la superficie frontal. Estos valores prácticamente hay en tablitas, ¿no? Para un ómnibus podía haber tomado de 4 a 5 metros cuadrados, pero también puedo determinar por una fórmula, ¿no? Y dense cuenta que mi problema me ha dado lo que es la base, ¿no?, el ancho máximo del vehículo y la altura. Entonces, descarto la tabla y empiezo a utilizar esta expresión, que es la superficie del área frontal, ¿no?, del vehículo. Entonces, empiezo yo a usar aquí y lo copio lo que es esta fórmula. Entonces, ya que tengo la superficie, ¿cuánto va a ser igual? Reemplazo los valores, ¿no? Quito esto aquí, lo voy a... ¿Cuánto es el ancho? El ancho ha sido de 0.4 y la altura 0.35. Eso es lo que vamos a hacer. 0.4 por 0.35. Creo que me estoy confundiendo al cambiar las unidades, ¿no? Aquí. Nadie me ha hecho dar cuenta, pero igual, ¿no? 0.4, 400 metros es 4 metros, ¿no? 350 centímetros es 3.5 metros, ¿no? No es al kilómetro. Entonces aquí vamos a reemplazar. Va a ser 4 metros por 3.5. Ya tenemos todo lo que tiene que ser el valor que debemos calcular. Reemplazamos. Ya tenemos aquí la superficie frontal. ¿Cuánto les da este valor? 11.2. 11.2. 11.2 metro cuadrado, ¿no? No se olviden siempre eso. Listo, ya tenemos todos los datos. El peso, ¿cuánto es el peso? Ustedes pesaron en toneladas. Aquí les recalqué el dato que el peso es de 9 toneladas, ¿no? Ya está. Entonces, reemplazamos nuestra fórmula. Tenemos ya la velocidad que tiene que estar en kilómetros sobre hora. Aquí, reemplazando. C sub X, ¿cuánto va a ser? C sub X va a ser 0.8. S va a ser 11.2. Y la velocidad, ¿cuánto es? 70 kilómetros por hora, ¿no? Finalmente, el peso, ¿cuánto va a ser el peso? Creo que es 9 toneladas. Todo este valor, ¿cuánto le sale? 23.566. 23.566.
Eso sería en qué unidades específicas siempre, kilogramos sobre tonelada. Resistencia específica siempre en kilogramos sobre tonelada, ¿no? Resistencia normal solo va a ser en kilogramos. Listo, hasta aquí nosotros ya tenemos lo que es nuestros dos valores y entonces proseguimos, ¿no? Al siguiente, lo cual sería la resistencia a la transmisión. Yo creo que hasta ahí no habría ninguna duda, ¿no? Un cachito por volvernos a unir porque se va a cortar la sesión. Auxi, ¿Sí? el Inge dijo que no hay que redondear ningún valor de tablas, o sea que todo tiene que ser exacto. Para el No coeficiente de... estamos redondeando ninguno, estamos aquí, estos son los valores, ¿no? Porque no nos da más. Lo que sí no tienes que redondear son estos cálculos. Más adelante os voy a indicar también. Les pediría que se vuelvan a unir al mismo enlace y porque ya se va a cortar. Menos de un minuto me indica, no sé si pueden ver. Luego aclaramos esa duda. ¿Sí? Sí, está bien, Auxi. No hay ningún problema. Les voy a indicar también aquí qué más va a ser.